estimados estudiantes, bienvenidos a la primera clase de la materia Derecho Administrativo Especial. Mi nombre es Mary Vargas y seré su facilitadora en la presente oportunidad. El día de hoy veremos dos unidades, la unidad didáctica 1 y la unidad didáctica 2. La unidad didáctica 1 referente al régimen administrativo jurídico de las personas. Empezaremos con el primer título, personalidad jurídica del administrado. Para ello debemos comprender qué es la personalidad jurídica. Se refiere entonces a aquella cualidad de la persona que deriva de una aptitud para ser titular de derechos, obligaciones y el reconocimiento de la capacidad jurídica y de obrar. Entonces, cuando esto adquiere el matiz o la personalidad es para una persona denominada administrado, quiere decir que es la capacidad que tiene todo ciudadano para ejercer sus derechos, cumplir con aquellas obligaciones sin tener ningún tipo de incapacidad. Sin embargo, debemos tener presente que la personalidad jurídica siempre tiene limitaciones. Por ello debemos ver la incapacidad propiamente dicha, los límites de la capacidad y la diferencia con las prohibiciones que establece la ley. La incapacidad propiamente dicha es una restricción de la capacidad de obrar o la capacidad de ejercicio. Se fundamenta en circunstancias subjetivas de ciertas personas que obliga a la ley a retardar o suspender por un tiempo o un tiempo limitado o ilimitado la aptitud de realizar actos jurídicos, remediando entre tanto su defecto de capacidad con instituciones o medios supletorios, especialmente el de la representación, como en los casos de la patria potestad y la tutela. Son casos típicos de incapacidad de obrar los que no han alcanzado cierta edad, que es la mayoría de edad, y los que padecen ciertas enfermedades que les genera una incapacidad para valerse por sí mismos. Entonces, son también, por sí mismos. La incapacidad priva en tales supuestos en el goce o disfrute del derecho, a diferencia de la incapacidad de obrar que priva del ejercicio pero no del goce. Ahora, los límites de la capacidad. Se refiere siempre a la capacidad de obrar, pero se diferencia de la incapacidad propiamente dicha en que el limitante, el limitado, por decirlo de algún modo, o el incapaz, si tiene capacidad de obrar, necesitando únicamente para la validez de ciertos actos que se presente el concurso a los mismos, otras personas o la autoridad judicial, como para darle una validez. Diferencia con la prohibición, pues no debemos confundirnos con las incapacidades por las prohibiciones impuestas por ley para realizar determinados actos o negocios jurídicos, aunque a veces se denomina estos, no son gran propiedad incapacidades especiales. Las incapacidades se fundamentan en circunstancias subjetivas de ciertas personas, mientras que las prohibiciones están fundadas más bien en razones de moralidad. Las prohibiciones constituyen un obstáculo legal para la eficacia del acto, determinando la nulidad del mismo. Ahora, el segundo punto que vemos es la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado, haciendo referencia a Estado, a un país. ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza jurídica de la nacionalidad es de gran importancia, ya que afecta al estado civil de las personas y está sujeta al régimen general de las cuestiones del estado civil. Además, es considerada materia de orden público y posee una eficacia, lo que significa que sus efectos son reconocidos erga omnes. ¿Qué quiere decir eso? Frente a terceros o ante todas las personas. En muchos países, la nacionalidad es un derecho humano fundamental y las leyes internacionales buscan evitar la
apátrida, que es el término que se utiliza para aquella persona que carece de nacionalidad, ya sea porque renunció a la misma o porque de repente en algún momento se había naturalizado, renunció a su nacionalidad de origen y después renunció a la nacionalidad por naturalización. Entonces, las leyes internacionales lo que buscan es asegurar que cada individuo tenga una nacionalidad desde su nacimiento. La regulación de la nacionalidad va a variar de un país a otro, pero generalmente se rige por principios de derecho público y es una cuestión que trasciende las consideraciones políticas, conectándose profundamente con la identidad y el bienestar del individuo. Bien, vamos a continuar entonces con tipos de nacionalidad. Existen tres tipos de nacionalidad: la nacionalidad originaria, la nacionalidad adquirida y la nacionalidad por convenio. Como ustedes pueden ver aquí en el dibujo, hay personas de diferentes nacionalidades y hay un solo individuo que no tiene nada en su bandera. Eso es lo que representa la apátrida, que es alguien que carece de un estatus a nivel migratorio o de, como vimos, del estado civil, porque el estado civil demuestra cuál es el tipo de nacionalidad que tiene la persona. Entonces, bien, la nacionalidad originaria, en este caso, se presenta cuando una persona nace en un territorio de un estado cuyo ordenamiento jurídico se rige por el ius solis, que se traduce al derecho del suelo, y uno o ambos padres son nacionales de un estado distinto que se rige por el ius sanguinis, derecho de la sangre. Entonces, la nacionalidad originaria es aquella nacionalidad que se adquiere con su nacimiento, ya sea porque nace en un país donde se adquiere automáticamente la nacionalidad por haber nacido allí, como en su momento fue Estados Unidos, que bueno, con todas las transiciones que últimamente han tenido con las políticas de Donald Trump, pues está en un estado donde hay zozobra si se va a seguir aplicando así o se va a remover. O el ius sanguinis, de repente nació en España o por ejemplo Colombia, pero resulta que la nacionalidad que adquiere este infante es por sus padres, porque el país de donde provienen sus padres se adquiere la nacionalidad por tener padres de esa ascendencia. Entonces, nació en Colombia, pero resulta que son venezolanos por nacimiento, no por naturalización, que veremos a continuación. Ahora, también puede darse el supuesto de que se nace en un estado donde puedes adquirir la nacionalidad de allí por haber nacido y también adquirir la nacionalidad por tus padres. Por ejemplo, pueden nacer en Venezuela y adquieren la nacionalidad por sus padres. Entonces, yo soy venezolano porque, bueno, más adelante vamos a ver los requisitos, pero yo puedo ser venezolano y puedo ser colombiano, o puedo ser venezolano y puedo ser italiano, como ha pasado mucho, portugués. En este caso, la doble nacionalidad va a depender de un hecho fortuito, de haber nacido en un territorio determinado donde se rige el ius solis y de nacer de progenitores de nacionalidades que se rigen por el ius sanguinis. Ahora la nacionalidad adquirida, podemos hablar que es aquella que se origina en un acto distinto al nacimiento, como puede ser el matrimonio o la naturalización, entre otros supuestos. Hay países que usted puede adquirir la nacionalidad por prestar servicio militar, por ejemplo. En estos casos, la doble nacionalidad depende de un hecho voluntario que persigue vincular a quien lo exprese con una determinada sociedad, cultura, manera de vivir y un sistema de valores además del origen. Por ejemplo, un venezolano puede adquirir una segunda nacionalidad sin necesidad de renunciar a su nacionalidad originaria. Además, con permiso del Estado venezolano, según lo consagra la Constitución, este ciudadano podría optar por la nacionalidad de un país que no exija renunciar de la nacionalidad de origen. Otro ejemplo vendría dado el caso de un venezolano
que contraiga matrimonio con una mexicana, por ejemplo, en esta situación, sobre la base de la legislación constitucional venezolana, se tiene que son venezolanos por naturalización los extranjeros que contraigan matrimonio con un venezolano desde que declaren su voluntad de serlo y transcurridos por lo menos 5 años desde su matrimonio. Por su parte, en la legislación mexicana señala que son mexicanos por naturalización aquel extranjero que contraiga matrimonio con un mexicano y que que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional. Como se puede observar, en este caso, tanto el marido venezolano como la mujer venezolana podrían obtener la doble nacionalidad venezolana-mexicana. Ahora, la nacionalidad por convenios es otra forma de adquirir la doble nacionalidad y es motivo de un convenio entre dos o más estados. Este acuerdo puede ser del tipo general, como los convenios de doble nacionalidad que tiene España con Chile, Perú, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Argentina y Colombia, o del tipo fronterizo, como lo permite Colombia con los indígenas de territorio fronterizo. Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos para ser venezolanos por nacimiento. Esto nos lo da el artículo 32 de la Constitución, el cual nos viene a decir quiénes son los venezolanos por nacimiento. El primer supuesto que tenemos es el numeral primero, que nos dice cualquier persona que nazca en Venezuela es venezolana. El segundo ordinal nos dice toda persona que nazca en el extranjero. Entonces, si usted es un venezolano y se va a Perú y tiene un hijo en Perú, su hijo es venezolano por nacimiento, porque usted es venezolano, a menos de que haya renunciado a la nacionalidad en el momento en que nazca su hijo. Entonces, automáticamente se le aplicaría la nacionalidad de la madre. Pero también tienen que estar muy pendientes de lo que establezca las normativas de cada país, porque hay países que dicen que solo los padres, por ejemplo, son los que otorgan la nacionalidad a sus hijos. Ahora, el tercer ordinal nos dice, toda persona venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en Venezuela o, ¿qué significa esto? Que es una cosa o la otra. Siempre que establezca su residencia en Venezuela. Entonces, Paula nació venezolana por nacimiento y viene a vivir aquí a Venezuela, entonces automáticamente ella puede empezar su trámite para hacer sus documentos venezolanos, porque se estableció en el territorio venezolano. O Paula, desde la Embajada de Costa Rica de Venezuela, declara la nacionalidad venezolana y allá se le tramitarían los papeles para poder ser venezolana, tener su cédula, su partida de nacimiento y su pasaporte. El cuarto numeral que nos presenta el artículo 32 dice así: toda persona nacida en el extranjero por naturalización. ¿Qué quiere decir? Esto pasaba mucho hace unos 40, 50 años, cuando los colombianos, por ejemplo, se trasladaron a Venezuela por la situación económica que estaba pasando en su país y ellos, después de vivir una determinada cantidad de tiempo, que lo veremos a continuación, pueden obtener sus papeles venezolanos por naturalización. Cuando es por naturalización, significa que usted tiene una gaceta, en vez de una partida de nacimiento, te dan una gaceta oficial en donde dice que tú eres venezolano, te asignan un número de extranjero que te va a identificar en el país y puedes sacar tu pasaporte y todos los papeles con normalidad. Entonces, supongamos que Laura se vino hace unos 50 años para Venezuela, pasó su tiempo reglamentario, tiene su gaceta que la declara venezolana, tiene su cédula venezolana con su número extranjero. Ella está casada con Pedro, que también es colombiano, y tienen una hija aquí, llamada María. María nace después de que Laura es venezolana por naturalización. Entonces, ahí, antes de ser mayor de edad, Laura puede solicitar ser venezolana ante la República.
¿Por qué? Porque ella nace en Venezuela, antes de cumplir la mayoría de edad, pues ella ya estaba viviendo aquí. Ahora, vemos cuáles son los requisitos para ser venezolanos por naturalización. Y esto no lo da el artículo 30. Extranjeros que obtengan carta de naturaleza a tal fin deberán tener el domicilio en Venezuela. Entonces, el primer ítem o primer requisito que se debe tener es estén viviendo en Venezuela de forma ininterrumpida. Es decir, ellos no se fueron para otro país por un mes, 2 meses, sino han vivido constantemente en Venezuela sin salir de Venezuela por lo menos 10 años. Ya cuando tienen 10 años, inmediatamente podrán hacer la solicitud de su nacionalidad venezolana por naturalización. Este tiempo de espera o de residencia ininterrumpida disminuye a la mitad en algunos casos especiales, como lo es para aquellos que tengan la nacionalidad española, portuguesa, latinoamericanos y del Caribe, por convenios de nacionalidad. El segundo ordinal del artículo 33 nos dice que los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos, desde que declaren su voluntad de serlos, transcurrido por lo menos 5 años desde el matrimonio. Igual que pasaba con el caso de la mexicana que estábamos hablando. Claro, ahí en México no nos dice que tenemos que esperar tanto tiempo, sino que vivan allá. Entonces, bueno, aquí el extranjero que se case con un venezolano debe mantener un matrimonio mínimo 5 años para poder ser venezolano. El tercer orden de la naturalización de sus padres, que ejerce sobre ellos la patria potestad. Siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos, antes interrumpidamente durante 5 años antes de su declaración. Entonces, ¿qué dice aquí? Los hijos de los extranjeros que vinieron a Venezuela, que de repente ya existían para la fecha de la naturalización, es decir, ellos nacen antes de que se vuelvan venezolanos por naturalización, pero que ellos ejercían patria potestad sobre ellos por ser infantes, para la época, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos antes de cumplir 21 años y hayan residido en Venezuela desde que llegaron aquí hasta la fecha en que quieren acogerse a la nacionalidad, pueden conseguir su nacionalidad venezolana. Ahora, el ordinal 4 nos dice, mira, pensé que había un ordinal 4. Bueno, continuamos entonces con el conflicto de nacionalidad. ¿Qué significa eso de conflicto de nacionalidad? Este término surge con la doble nacionalidad, como consecuencia de que el Estado no promulgue normas para evitar los conflictos que puedan surgir, o bien porque aceptan expresamente, o en cuyo caso carecerían de una situación normal y saludable para el desenvolvimiento de relaciones individuales en la esfera internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Hay países que no regulan cuántas nacionalidades puede tener un connacional. Entonces, por ejemplo, Venezuela dice que solo se permite la doble nacionalidad. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tener más de 2 nacionalidades porque como venezolana tengo que renunciar a una de estas dos para poder adquirir una tercera. Hay países que específicamente dicen que no pueden tener 2 nacionalidades como Singapur, solo pueden tener la nacionalidad de Singapur si es de allá. Si quiero tener las nacionales de Singapur, debe renunciar a su nacionalidad originaria. Igual que hay otros países que usted puede tener hasta 5 nacionalidades y no hay ningún problema. Pero el conflicto es eso, cuando hay una doble nacionalidad y de repente puede ocurrir que alguien cometa algún delito y no saben exactamente qué normativa te van a aplicarle o bajo qué normas deba regirse la solución, que eso, bueno, eso ya es derecho internacional privado. Ahora vamos con la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? De acuerdo al artículo 4, numeral 4 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, condición jurídica obtenida por la nacionalidad, la cual permite el goce y el ejercicio de los derechos y deberes políticos previstos en la Constitución y las leyes. Ahora, pues bueno, la ciudadanía entonces, según la ley, es una condición jurídica que se obtiene al tener la nacionalidad venezolana. Esta condición permite a las personas disfrutar y de ejercer derechos y deberes a nivel político, que están establecidos tanto en la Constitución como las demás leyes vigentes en la República. En esencia, eso significa
que ser ciudadano no solo da una identidad nacional, sino que también otorga la capacidad de participar en asuntos políticos del país. El artículo 50 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía nos dice que a los efectos de la ley son ciudadanos los política, ni a interdicción civil. Interdicción civil es lo que veníamos hablando de aquellas personas que tienen ciertas incapacidades para prever por sí mismos y por lo tanto están regidos bajo algún tipo de representación o tutela judicial. La inhabilitación política eso se da sobre todo con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que cometen algún delito ante la administración pública, o sea, un delito de índole administrativo, a través de la Contraloría General de la República se le puede imponer una sanción accesoria llamada inhabilitación política, la cual no solo no lo va a dejar participar como algún participante más, por ejemplo, de las elecciones a nivel municipal, regional o nacional. ¿Qué quiero decir esto? Alcaldía, gobernaciones y las presidenciales, sino también le prohíbe el acceso a participar o ejercer cargos ante la administración pública por alguna determinada cantidad de años. Puede ser un año, puede ser 6 meses, hay de 15 años, como le ha pasado a políticos. Todo va a depender de la gravedad del delito que se haya cometido. Y seguimos dando lectura al artículo. Y cumplan con las condiciones de edad previstas en la Constitución y en las demás leyes de la República. Bueno, ya están diciendo que, pues obviamente los niños y ni los adolescentes tienen la capacidad de ejercer derechos en asuntos políticos. Este artículo, como ustedes pueden observar, pues especifica que son considerados ciudadanos los venezolanos que cumplan ciertos criterios de no estar inhabilitado, de no tener interdicción, de ser mayor de edad, en otras palabras, para ser reconocido como ciudadano con plenos derechos políticos, debe no solo tener la nacionalidad venezolana, ya sea por nacimiento o por naturalización, ¿sí? Sino también debe estar libre de restricciones legales y de cumplir la edad mínima requerida, que son los 18 años. Venimos entonces con el tema de los derechos políticos. El artículo 39 de la Constitución, ya, antes de empezar a leer el artículo, quiero que puedan comprender un poco de lo que estábamos hablando sobre derechos políticos. Los derechos políticos son, por ejemplo, o para ejemplificar, el derecho al voto, el derecho de asociarse con fines políticos, el derecho a participar en asuntos políticos, incluso el derecho a manifestarse es un derecho político. Entonces, ¿qué nos viene a decir la Constitución sobre este asunto? El artículo 39 nos señala que los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni interdicción civil en las condiciones de edad previstas en la Constitución ejercen la ciudadanía y en consecuencia son titulares de deberes y derechos políticos de acuerdo a la Constitución. Este artículo establece que todos los venezolanos que no estén sujetos a limitantes de la capacidad y que cumplan pues con ciertas condiciones, tienen el derecho de ejercer su ciudadanía. En consecuencia, pueden disfrutar de los derechos y asumir los deberes o obligaciones políticos establecidos en la Constitución. El artículo 40 nos aclara o nos especifica que los derechos políticos son privativos de los venezolanos por nacimiento, salvo excepciones. Gozan de los mismos derechos que hubiesen ingresado al país antes de cumplir 7 años de edad y haber residido permanentemente hasta alcanzar la mayoría de edad, que era lo que veníamos hablando del último numeral del artículo 34 de la Constitución. Yo, por ejemplo, supongamos que yo soy colombiana y mi papá se vino a Venezuela y resulta que yo cuando él se vino ya tenía 4 años. Él se viene para acá y nos trae a mi mamá y a mí a vivir aquí a Venezuela. Él se vuelve venezolano, mi mamá se vuelve venezolana, pero todo eso pasa antes de que yo cumpla 7 años. Recuerden que nos vinimos cuando teníamos 4. Y bueno, va a haber vivido aquí constantemente en el país hasta la mayoría de edad de forma ininterrumpida, me dio la oportunidad de ser venezolana.
Entonces, ¿qué nos quiere decir el artículo? Ajá. Los derechos políticos, ya lo leímos todo, alcanzar la mayoría de edad. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Hay dos puntos claves a tratar. Primero, los derechos políticos para los venezolanos por nacimiento. Los derechos políticos como votar y ser elegido para cargos públicos son exclusivos de venezolanos por nacimiento con algunas excepciones. De repente, la gente que vive en frontera, pues se flexibiliza un poco la situación. Lo segundo es la excepción para los venezolanos por naturalización, pues aquellos que se naturalicen y ingresen al país antes de cumplir 7 años y que hayan residido permanentemente en Venezuela, tienen los mismos derechos políticos que los venezolanos por nacimiento. Entonces, ellos pueden optar por cargos públicos, pueden votar y tendrían todas las obligaciones y los derechos que tiene un venezolano por nacimiento. Muy bien. Vemos el artículo 51 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía que nos dice que salvo excepciones previstas en la Constitución y las demás leyes de la República, el ejercicio de los derechos políticos es privativo de los venezolanos. Aquí, si ustedes pueden notar, no dice venezolanos por nacimiento o venezolanos por naturalización, sino engloba de forma general la nacionalidad. Venezolano independientemente de cómo haya adquirido la nacionalidad, entendidos como aquellos que reconocen y protegen el derecho y el deber de todo ciudadano de participar en la vida política, el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Entonces, el artículo 51 establece que, salvo las excepciones señaladas en la Constitución y las demás leyes de la República, pues los derechos políticos son exclusivamente para los venezolanos. Los derechos políticos, como ya hemos venido explicando, se entienden como aquellos que reconocen y protegen el derecho y el deber de todos ciudadanos de participar en la vida política de su país. Estos derechos son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, porque tienen mucho que ver con la parte de elección, votación y cargos públicos. En esencia, esto significa que los derechos políticos están reservados principalmente para quienes tienen la nacionalidad venezolana, aunque existen ciertas excepciones, como los infantes que tenían menos de 7 años cuando sus papás se naturalizaron. Un ejemplo, estos derechos incluyen, como dije, votar, ser candidato, participar en tomas de decisiones políticas, lo cual es esencial para una democracia sólida y diversa. Un segundo. Ahora vamos a hablar sobre la pérdida de la ciudadanía. ¿Qué es la pérdida de la ciudadanía? Sí. Ujú. ¿Cómo se pierde la ciudadanía? El artículo 34 de la Constitución nos aclara en un primer momento que los venezolanos no pierden la ciudadanía al optar o adquirir otra nacionalidad, es decir, la doble nacionalidad que veníamos hablando. El artículo 35, por su parte, señala que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial de acuerdo a la ley. Entonces, este artículo 35 habla sobre la inviolabilidad de la nacionalidad por nacimiento para los venezolanos y la revocación de la nacionalidad por naturalización, la cual implica que existe un proceso legal que debe seguirse para revocar la nacionalidad de alguien que la haya adquirido por naturalización. Ahorita vamos a ver una serie de normativas que están relacionadas a este tema. El artículo 44 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía dice que la nacionalidad venezolana por naturalización se pierde por renuncia o revocatoria judicial. Ya aquí empiezan a aclarar un poco más lo que venía estableciendo la Constitución. No es solo por una sentencia judicial, sino también usted puede renunciar a esta nacionalidad venezolana una vez que ha sido tramitada la naturalización. Es decir, de forma voluntaria, usted dice que ya no quiere ser más venezolano o por haber perpetrado algún tipo de delito a nivel penal, a nivel administrativo, una autoridad judicial puede revocarle la nacionalidad a esta persona. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de delitos en los cuales puede incurrir un venezolano por naturalización para perder esta nacionalidad. El primer ordinal del artículo 48 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía nos dice así:
Cuando encontré, coayude, coopere, participe, incite, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos contrarios a los intereses de cualquier índole de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo podemos ejemplificar esta situación? Bueno, imaginemos que Juan, un venezolano por naturalización, después de algunos años se mudó a otro país, Chile, supongamos. Mientras vivía allí, comenzó a trabajar con un grupo que organizaba actividades en contra del gobierno venezolano o el régimen venezolano que había para esa época. Estas actividades incluían la planificación de ataques cibernéticos, por ejemplo, contra infraestructuras críticas del país y la difusión de propaganda para desestabilizar al país. En ese caso, Juan estaría ejecutando y facilitando de manera directa actos contrarios a los intereses de Venezuela. Si las autoridades venezolanas descubren estas actividades, podrían iniciar un proceso judicial en su contra. Y si se determina su culpabilidad, un tribunal podría revocar su nacionalidad. Vamos a ver el segundo ordinal. El segundo ordinal nos dice: cuando ejecute, colabore, coayude, coopere partidamente en la realización de actos que afecten la integridad, soberanía o traerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Por ejemplo, supongamos que María, venezolana por naturalización, se ha trasladado a Argentina. María se une a un grupo que promueve movimientos separatistas en Venezuela y que realiza campañas internacionales para dividir el territorio venezolano. Quiere que Táchira pertenezca a Colombia, por ejemplo. Ella colabora con este grupo financiando actividades que buscan afectar la soberanía y la independencia del país. Si las autoridades venezolanas descubren sus actividades y María evade la justicia al no regresar al país, un tribunal podría, mediante una sentencia judicial, revocarle la nacionalidad por naturalización. Ahora, el ordinal 3 habla que cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, incite, exhorte, facilite directa e indirectamente la realización de actos que menoscaben la seguridad de la nación y logren sustraerse a la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Por ejemplo, Pedro, venezolano por naturalización, vive en España. Pedro se involucra con un grupo que planea ataques terroristas. Se fue para estos Países Bajos y se unió al ETA. Contra instalaciones estratégicas de Venezuela, como plantas de energía y puertos. Él proporciona información y apoyo logístico al grupo desde el extranjero. Si las autoridades venezolanas descubren sus actividades y Pedro evade la justicia al permanecer fuera del alcance de los tribunales venezolanos, un tribunal podría, mediante sentencia, revocar su nacionalidad. Bien, cuarto, cuando haya obtenido la nacionalidad venezolana con el fin de sustraerse a los efectos del ordenamiento jurídico nacional o extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que Carlos es un italiano que ha enfrentado cargos por fraude en Italia. Para evitar ser juzgado y sentenciado, Carlos se traslada a Venezuela y obtiene la nacionalidad venezolana por naturalización. Las autoridades de su país solicitan su extradición, pero Carlos argumenta que él es venezolano y por lo tanto no puede ser extraditado. De repente porque estos países no tienen un convenio de extradición. Hasta para eso, muchachos, deben haber convenios. Si las autoridades venezolanas determinan que Carlos obtuvo la nacionalidad con el fin de evadir la justicia italiana, un tribunal le puede revocar la nacionalidad. Porque, por ejemplo, Carlos vendía drogas, estupefacientes o cosas así allá en Italia, que hay el tema de los capos y todo eso. El ordinal quinto. Cuando se ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que menoscaben o sometan al escarnio público a las instituciones o a las autoridades públicas
y logren sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Supongamos que Ana, una venezolana por naturalización que vive en Paraguay, supongamos que Ana vive en Paraguay actualmente, se dedica a publicar constantemente en redes sociales acusaciones falsas y difamaciones sobre diversos dirigentes públicos, funcionarios públicos que son autoridades en Venezuela, y sus publicaciones generan un gran revuelo y dañan la reputación de dichas autoridades. Si las autoridades venezolanas inician un proceso judicial en su contra y Ana evade la justicia al no regresar a Venezuela, el tribunal puede revocarle su nacionalidad, debido pues, a sus actos de desprestigio contra las instituciones y autoridades públicas. Ahora, el 6 dice así: cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que inciten a la desobediencia o al desacato de las instituciones o de las autoridades públicas y logre sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Bueno, supongamos que Maite, una venezolana por naturalización que vive en Francia, comienza a organizar y financiar campañas en redes sociales que inciten a la población venezolana a desobedecer y desacatar las órdenes de las autoridades públicas. Estas campañas tienen un impacto significativo en la estabilidad del país. Si las autoridades venezolanas descubren estas actividades y Maite evade la justicia al permanecer fuera de Venezuela, el tribunal le puede revocar su nacionalidad. Séptimo, cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte o facilite directa e indirectamente la realización de actos que inciten a la desobediencia o al desacato de la Constitución, las leyes o otras disposiciones normativas emanadas por autoridades públicas y logren sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. En este caso, disculpe. Supongamos que Juan, venezolano por naturalización que vive en Australia, se une a un grupo que incita a la desobediencia civil en Venezuela, alentando a las personas a no cumplir las leyes y normas del gobierno. Este grupo organizado coordina manifestaciones ilegales y promueve la violación de la Constitución. Si las autoridades venezolanas descubren estas actividades y Juan evade la justicia al permanecer en Australia, pues su nacionalidad por naturalización puede ser revocada. Y finalmente tenemos el octavo: cuando haya adquirido la nacionalidad venezolana por fraude. Supongamos que Pedro, que es mexicano, decide obtener la nacionalidad venezolana por naturalización. Durante el proceso, Pedro falsifica documentos y proporciona información falsa sobre su residencia y los antecedentes. Si posteriormente se descubre que Pedro ha cometido un fraude, las autoridades venezolanas inician un proceso judicial que podría revocar la nacionalidad de Pedro en caso de haberla obtenido. Como muchas veces ustedes podrían haber escuchado en Estados Unidos, se casó para obtener los papeles. Bueno, hace muchos años, pues pasaba así en Venezuela, la gente se casaba con los venezolanos para obtener los papeles para la ciudadanía. Es otro tipo de fraude que de repente puede ocurrir. El artículo 36 de la Constitución nos habla de quien renuncia a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se vuelve a domiciliar en la República en un lapso menor a 2 años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Mientras que aquel venezolano por naturalización que renuncia a su nacionalidad venezolana sí la puede recuperar, pero debe cumplir cualquier ordenal establecido en el artículo 33. Es decir, tiene que pasar otros 10 años viviendo en Venezuela de forma ininterrumpida, por ejemplo, para poder obtener la nacionalidad.
Ahora, sobre este asunto, el artículo 13 de la Ley de Nacionalidad y Soberanía también dice que la nacionalidad venezolana por nacimiento solo se pierde por una renuncia expresa, lo cual solo será válida cuando la persona interesada haya obtenido otra nacionalidad por el tema del apátrida. Yo no puedo renunciar a mi nacionalidad sin tener otra nacionalidad ya que me respalde, a pesar de que yo haya expresamente renunciado a ella. Hasta que no adquiera la segunda nacionalidad, yo no dejo de ser venezolana. Ahora, el artículo 45 dice, esta renuncia será válida cuando la persona interesada opte, aspire a obtener o haya tenido otra nacionalidad. Lo mismo que ya estábamos diciendo. El artículo 42 de la Constitución dice, quien pierde o renuncia a la nacionalidad pierde la ciudadanía, recordando que una cosa va junto con la otra. El ejercicio de la ciudadanía o alguno de sus derechos políticos solo puede ser suspendido por una sentencia judicial firme. Firme significa que esa sentencia ya pasaron los lapsos para ejercer los recursos que podrían haber modificado el contenido de la misma y por lo tanto la decisión que se tomó es la que se va a mantener por el resto del tiempo. El artículo 53 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía nos dice que quien pierde la nacionalidad por las causas previstas por la ley, que eran los 8 ordinales que ya explicamos, el ejercicio de ella o de alguno de los derechos políticos solo lo suspenden la sentencia judicial firme. El artículo 52 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía nos dice que son causales de suspensión del ejercicio de la ciudadanía la inhabilitación política, la interdicción civil, la aceptación de funciones políticas u honores de otro Estado o la prestación de servicio militar a otro Estado sin previa autorización de la Asamblea Nacional, la ofensa a otros símbolos patrios y las demás que establezca la Constitución o las leyes. Bueno, por ejemplo, supongamos que yo soy colombiana por nacimiento porque mis papás son colombianos y soy venezolana también. Y yo hago mis estudios aquí en Venezuela, allá en Colombia, me especializo allá en la parte consular porque quiero trabajar en una embajada y me asignan a una embajada como colombiana. Entonces, este, supongamos que yo me naturalicé como venezolana, pero tenía mi nacionalidad colombiana. Y si yo no tenía permiso para ejercer funciones como en la embajada colombiana aquí en Venezuela, por el mismo tema de que lo del conflicto de la nacionalidad que veníamos hablando, yo pertenezco a ambos sitios, pero tiene que concederse permiso para ciertas actividades con fines políticos. Entonces se puede perder la nacionalidad, por ejemplo, en naturalización, o no la pierdo, sino se suspenden los derechos políticos que podría estar ejerciendo. Ahora, los elementos que identifican la ciudadanía. Tenemos el artículo 4, el decreto 1412, relativo al decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma de ley orgánica de identificación. Son elementos básicos de identificación de los ciudadanos: su nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, huellas dactilares y cualquier otro medio de identificación. Hace unos 60, 80, toda esta información colocaban color de cabello, marrón, negro, amarillo, rojo, color de ojos, si era marrón, azul, verde, que son otros medios de identificación de la persona. Las cédulas colombianas, por ejemplo, señalan cuál es su tipo de sangre y cuántos centímetros mide usted de alto. Ahora vamos con el artículo 11 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. Son documentos probatorios de la nacionalidad: la partida de nacimiento, la cédula de identidad, la carta de naturaleza publicada en Gaceta Oficial, el pasaporte y cuál nacionalidad de ciudadanía demuestra su nacionalidad venezolana. Puede ser el permiso de conducir, el carnet de la patria, que es algo que se usa actualmente, el carnet de repente de profesionalización, que ustedes están adscritos a un gremio en específico que señale su nacionalidad. Pues son formas de probar su nacionalidad venezolana.
Vamos entonces con la segunda unidad, derechos fundamentales del administrado. El primer tema es el régimen jurídico administrativo de la salud. El fundamento constitucional está en el artículo 86, el cual nos dice: la salud es un derecho social fundamental o obligación del Estado que lo garantiza como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Ahora bien, vamos a ir analizando puntos claves del artículo. En primer lugar, la salud como derecho social fundamental. Esto significa que la salud es un derecho básico e indispensable para todos los ciudadanos, al mismo nivel que otros derechos esenciales como la educación o la vivienda. Cuando dice que es una obligación del Estado, pues el Estado venezolano tiene la responsabilidad de asegurar que todos los ciudadanos tengan el acceso a servicios de salud adecuados. Esta obligación es parte integral del deber del Estado de proteger la vida de los ciudadanos. También está que el tema de la promoción y desarrollo de políticas de salud. El artículo menciona que el Estado debe promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Esto implica que el Estado no solo debe proveer de servicios de salud, sino también implementar políticas, programas que mejoren la calidad de la vida y el bienestar de la población, facilitando el acceso a servicios. Otro tema a tratar es el derecho a la protección de la salud, lo cual asegura que cada individuo tiene el derecho de ser protegido contra enfermedades y de recibir atención médica adecuada cuando lo necesite. Asimismo, está el deber de participar en la promoción y defensa de la salud, lo cual se traslada a que los ciudadanos deben colaborar con las autoridades de la salud y participar en campañas de promoción de salud, adoptando comportamientos que favorezcan su bienestar y el de la comunidad. Por ejemplo, supongamos que en Puente Real pues, se hace una campaña para evitar la propagación del dengue a través de que se vacíen los cauchos viejos que estén en determinadas zonas, eliminando los pozos de aguas residuales, etcétera, etcétera, que va a ayudar a que en la comunidad haya un descenso ahorita en el mes de febrero de el dengue. Ahora, también en el artículo se menciona el cumplimiento de medidas sanitarias y de saneamiento. Esto incluye respetar normas y regulaciones que buscan prevenir enfermedades y mantener un ambiente saludable, como vacunarse, seguir protocolos de higiene. Ustedes de repente pueden ver en el baño del Sambil que tienen un afiche de cómo lavarse adecuadamente las manos y colaborar con las campañas de prevención de enfermedades. Por ejemplo, hubo una época donde había muchas campañas para cáncer, prevenir diabetes, enfermedades de transmisión sexual, habían hipótero, de repente temas de salud mental, porque últimamente muchos jóvenes tienen problemas a causa del estrés, el cual incide en la salud mental de cada uno de nosotros, poniéndonos enfermos. Eso lo llaman dolores psicosomáticos, que significa que ese sentimiento de repente de frustración que algunos jóvenes pueden llegar a sentir, se trasladen o se manifiesten a nivel físico. Por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de un codo, de la mano. Estos son dolores que, por más que se investiguen, no hay una razón médica que justifique el dolor que estoy sintiendo, por ejemplo, en mi muñeca, pero este dolor en realidad es mental. Estoy sufriendo mentalmente y ese dolor mental se traslada a un dolor físico en el cuerpo, que puede ser en cualquier parte del cuerpo. De repente les duele la espalda baja, les duele una rodilla, tienen problemas para caminar rectamente porque se encorvan. Todas esas cosas van produciéndose a causa de malestares en la parte mental. Y también tenemos los
lo relacionado a los tratados y los convenios internacionales, pues que bueno, esto significa que Venezuela también sigue normas y acuerdos internacionales relacionados a la salud y al bienestar, integrando estos compromisos a su legislación nacional. ¿Por qué? Bueno, porque la salud se considera, como ya dijimos, un derecho social fundamental, es decir, un derecho humano, y se debe recordar, todos los estudiantes de derecho, que la pirámide de Kelsen tiene la Constitución y los tratados de derechos humanos como la norma suprema en el país. Muy bien. Seguimos con nuestro fundamento constitucional. El artículo 84 nos señala que para garantizar el derecho de la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrando el sistema de seguridad social regido por principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamientos oportunos y rehabilitaciones de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son prioridad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación y ejecución, y así como el control de la política y específica en las instituciones públicas de salud. Muy bien, aquí también tenemos varios puntos a tratar. En primer lugar, la creación y gestión del sistema de salud, lo cual significa que el gobierno venezolano es responsable de establecer y administrar un sistema de salud que sirva a toda la población. El artículo menciona también las características del sistema de salud. Pues el sistema de salud debe ser intersectorial, descentralizado y participativo. ¿Pero qué quiere decir el legislador con eso? Intersectorial hace referencia a que se implica la colaboración entre diferentes sectores y disciplinas, como la educación, el trabajo y el medio ambiente, para abordar determinantes de la salud. Descentralizado habla de que la gestión del sistema de salud no se concentra en un solo lugar, sino que se distribuye a nivel regional y local. Es participativo porque se fomenta la participación activa de la comunidad en la gestión y la toma de decisiones sobre el sistema de salud. Ahora, también el artículo menciona que existe fuentes de financiamiento, pues el Estado integrará recursos fiscales, cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Bueno, pues los recursos fiscales son fondos provenientes de los impuestos y otras fuentes de ingreso del Estado. Por ejemplo, el CENIAL, no sé si ustedes se acordarán, hace mucho tiempo que salió como una normativa que decía que el CENIAL iba a empezar a fiscalizar unos impuestos que iban a ir dirigidos a la seguridad social. También habla de las cotizaciones obligatorias, pues las contribuciones que los empleados y los patronos hacen al sistema de seguridad social. Y otras fuentes, pues puede ser cualquier otro recurso que la ley pueda permitir para financiar el sistema de salud pública. Habla también de una garantía de un presupuesto adecuado, pues el Estado debe garantizar un presupuesto de salud que permita cumplir con los objetivos de las políticas sanitarias. Esto significa que se asignarán los fondos necesarios para asegurar que el sistema de salud funcione de manera efectiva y cumpla sus metas de bienestar y atención médica. La promoción y desarrollo de la formación y producción. En coordinación con las universidades y centros de investigación se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales técnicos y técnicos, lo cual implica que se formará la educación y capacitación de personal de salud. Además, se desarrolla una industria nacional de producción de insumos para la salud, lo que significa que se incentivará la producción de medicamentos, equipos médicos y otros materiales necesarios para el sistema de salud en el país. Se podría finalizar diciendo que sobre la regularización de las instituciones de salud. El Estado debe regular las instituciones públicas y privadas de salud. Esto asegura que todas las entidades que provean el servicio de salud, ya sea público o privado, cumplan con las normas y estándares establecidos por el Estado para garantizar una buena atención.
el pensum nos señala que debemos ver la Ley Orgánica de Salud. El artículo 2 nos dice que se entiende por salud y no es solo la ausencia de enfermedades, es decir, también engloba el estado de bienestar físico, mental, social y ambiental, que era lo que yo les venía hablando sobre la salud mental, que actualmente ha estado en tendencia en el país por las enfermedades que pueden llegar a ocasionar esta parte psicológica del individuo. La organización pública, el artículo 4, organismos de salud a nivel nacional por la República, Distrito Federal y los estados y municipios. El artículo 5 dice que la Administración Pública Nacional de Salud ejercerá la dirección técnica y establecerá las normas administrativas, así como la coordinación y supervisión de los servicios destinados a la defensa de la salud, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Central. Bueno, actualmente esta normativa, la Ley Orgánica de Administración Central, fue derogada y solo opera la Ley Orgánica de la Administración Pública. El artículo 16 nos dice que los alcaldes serán responsables en sus respectivos municipios de la ambiental, atención médica a nivel primario y contraloría sanitaria, de conformidad con lo previsto pues, en la ley. En el ejercicio de las funciones, los alcaldes estadales de salud y los programas de organización pública de salud. Okay. El artículo 18 nos dice que el Ejecutivo Nacional, a los efectos de la ley, podrá solicitar a los gobernadores informes sobre programaciones, coordinaciones y ejecuciones de planes y programas destinados a organizaciones de salud y la situación epidemiológica de las entidades territoriales, así como también el manejo del presupuesto de aquellas partidas que han sido transferidas. El artículo 19 señala que el Ejecutivo Regional, es decir, el gobernador, solicitará a los alcaldes informes periódicos sobre programas, coordinaciones y ejecuciones de planes y programas destinados a las organizaciones municipales de la salud y la situación epistemológica de cada municipio, así como también una rendición de cuenta periódica sobre el manejo del presupuesto asignado. El artículo 28 nos señala que la atención integral de la salud de personas, familias y comunidades comprenden, segundo, la promoción, tercero, la restitución y cuarto, la rehabilitación, que serán prestadas en establecimientos que cuenten con servicios de atención. A tal efecto, y de acuerdo al grado de la complejidad de la enfermedad y de los medios diagnósticos y tratamientos. Estos servicios se clasifican en 3 niveles de atención. El primer nivel de atención estaría al cargo del personal de la ciencia de la salud y se presta con una dotación básica. Dicho nivel cumplirá acciones de promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento en forma ambulatoria. Significa que ellos no quedan hospitalizados, sino todos se retiran a sus casas, sin distinción de edad, sexo o motivo de consulta. Tenemos también el artículo 30, que habla del segundo nivel de atención médica, diagnóstico y tratamiento en forma ambulatoria de afecciones discriminadas por edad, sexo y equipos operados por personal técnico en diferentes disciplinas. Entonces ya sabemos que el primer nivel es un nivel más básico, tipo ambulatorios. El segundo nivel ya requiere una mayor especialización. Y el tercer nivel, que es el que nos señala el artículo 31, es cuando cumple actividades de diagnóstico y tratamiento de pacientes que requieren una atención especializada con o sin hospitalización. Ya, por ejemplo, un nivel 3 es de repente tratamientos para el cáncer, que es algo muy especializado y que no puede ser respondido a los requisitos de salud en un nivel 1 o un nivel 2. El pensum también nos pide hablar sobre el Reglamento General de Alimentos. Aquí vamos a tratar, creo que son 2 puntos. El primer punto es el artículo 1, que nos señala que corresponde al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que bueno, actualmente es el Ministerio del Poder Popular, Alimentación. Y en consecuencia, el primer ordinal nos dice autorizar o prohibir la fabricación, importación y exportación, almacenamiento, venta y consumo de alimentos. El ministerio tiene la potestad de decidir qué alimentos pueden fabricarse
importarse, exportarse, venderse y consumirse en el país. Esto asegura que solo los alimentos que cumplan con ciertos estándares de higiene y de seguridad en su manipulación sean permitidos. En resumen, cualquier actividad relacionada con los alimentos debe contar con una autorización del ministerio para su distribución. En segundo lugar, tenemos establecer cuando lo considere necesario las condiciones y características particulares de cada alimento mediante resolución especial. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que el ministerio puede establecer reglas, especificaciones para ciertos alimentos a través de resoluciones especiales. Esto incluye definir de repente los ingredientes permitidos, los procesos de producción, los condimentos, las condiciones de almacenamiento y otras características que aseguren la calidad y la seguridad del alimento. Esta potestad permite al ministerio adaptarse a nuevas situaciones y regulaciones específicas para diferentes tipos de alimentos. En tercer lugar, tenemos calificar los alimentos que por su naturaleza y propiedades deben ser sometidos al régimen legal de los medicamentos. Bueno, aquí en este caso el ministerio tiene la autoridad para clasificar ciertos alimentos como si fuesen medicamentos, dependiendo de sus propiedades y efectos en la salud. Esto significa que algunos alimentos que tienen efectos terapéuticos o medicinales pueden estar sujetos a las mismas regulaciones que los medicamentos, incluyendo controles más estrictos sobre su fabricación, distribución y consumo. Ajá, el Ordinal 4 nos dice fijar las cantidades que deben ser abonadas al Fisco Nacional para resarcir peticiones relacionadas con el registro de alimentos. Bueno, el Ministerio establece las tasas o tarifas que deben pagarse al Tesoro Público para cubrir los costos administrativos que implican el proceso de registro de los alimentos. Esto significa que cualquier trámite relacionado con el registro de alimentos conlleva un costo que debe ser abonado al Estado. El Ordinal 5 nos habla de que se debe determinar las condiciones sanitarias que deberán reunir la fabricación, transporte, almacenamiento, venta, consumo de alimentos y finalmente fiscalizar el cumplimiento de dichas condiciones. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que el ministerio define las normas y requisitos de higiene que deben cumplirse en todas las etapas en la manipulación de los alimentos, desde su fabricación hasta el consumo. Además, el ministerio se encarga de supervisar y asegurarse de que las normas se cumplan efectivamente para proteger la salud pública. En el Ordinal 6 nos habla de que se debe decomisar previamente aquellos alimentos cuyo estado y condiciones sanitarias existieren sospechas y mientras duren estas. Bueno, el ministerio tiene la autoridad para decomisar, es decir, confiscar preventivamente alimentos sospechosos que no cumplen condiciones sanitarias necesarias. Esto se hace para evitar riesgos de salud pública, mientras se realizan las investigaciones y pruebas necesarias para confirmar si los alimentos son aptos o no para su consumo. El Ordinal 7 nos habla de destruir o desnaturalizar sin lugar a compensación todo alimento que se considere impropio para el consumo humano. Pues el Ministerio de Salud tiene la autoridad para destruir o hacer que un alimento pierda las propiedades originales, queriendo hacer referencia a la palabra desnaturalizar, cualquier alimento que se considere no apto para el consumo humano. No podrá compensarse para los propietarios la destrucción de estos alimentos. Por ejemplo, se ha descubierto un lote de carne contaminada en un mercado. El ministerio puede ordenar la destrucción inmediata para prevenir el riesgo de salud pública, una malaria, algún tipo de bacteria, ¿cómo es que se llama esta enfermedad? En la que se ha producido últimamente, que ha causado diarrea, deshidratación y, bueno, cuando es muy severo, muerte.
como, ajá, se llama Escherichia coli. Bueno, el octavo, estudiar los problemas sanitarios relacionados con la alimentación. El ministerio es responsable de investigar y estudiar todos los problemas de salud que estén relacionados con la alimentación. Esto incluye entender cómo los alimentos pueden afectar la salud y encontrar soluciones para mejorar la higiene y la seguridad alimenticia. Por ejemplo, el ministerio podría realizar estudios sobre los efectos del uso de pesticidas en cultivos y su impacto en la salud humana. En noveno lugar está el Ordinal 9, hacer recomendaciones a los departamentos ministeriales correspondientes y suministrar los datos técnicos necesarios en todo cuanto se refiere a aranceles de productos alimenticios, productos agrícolas y pecuarios y cualquier otra actividad que en función de factores económicos tengan por objeto mejorar la alimentación. El ministerio debe hacer unas recomendaciones y proporcionar informes técnicos a otros departamentos en todo lo relacionado a la alimentación. Esto incluye diferentes temas, como vemos que es la regulación de precios, sanitación de aranceles y producciones agrícolas y pecuarias. Por ejemplo, el ministerio podría recomendar al Ministerio de Finanzas la exoneración de impuestos para ciertos alimentos básicos para reducir su costo y mejorar la accesibilidad a la población. El ordinal 10 de este artículo 1 nos dice que en general deben estudiar y adoptar cualquier otra medida sanitaria que considere conveniente para el mejoramiento de la alimentación del país. Por lo tanto, el Ministerio de Salud tiene la facultad de estudiar y adoptar cualquier otra medida sanitaria que considere conveniente, lo cual le da al Ministerio una flexibilidad para implementar nuevas políticas y regulaciones que puedan surgir como necesarias para asegurar la higiene y la calidad de los alimentos. Por ejemplificar, si se descubre una nueva tecnología que pueda mejorar la conservación de los alimentos, el ministerio podría estudiar su implementación y adoptar medidas para su uso generalizado en el país. Ahora, el artículo 3 nos habla de alimentos. Hemos hablado mucho de alimentos, de alimentación, y entonces debemos entender qué significa esa palabra. Alimento no solamente son las sustancias destinadas a la nutrición de una parte o se unen en su preparación, composición y conservación. Las bebidas de todas clases y aquellas otras sustancias, con excepción a los medicamentos, son considerados alimentos. Este artículo establece que se entiende por alimentos una serie de situaciones que de repente nosotros no lo entenderíamos como tal. Entonces vamos a ir analizando punto por punto. Primero habla de sustancias destinadas a la nutrición del organismo humano, alimentos consumidos para proporcionar nutrientes. También habla de sustancias que formen parte o se unen en su preparación, composición y conservación. Esto hace referencia a los ingredientes y aditivos utilizados en la preparación y conserva de alimentos. Después nos hablan de bebidas de todas clases. Incluye las bebidas desde agua hasta jugos, refrescos y el alcohol. Y finalmente hablan de una exclusión de los medicamentos, cuando dice a excepción de medicamentos. Los alimentos no incluyen medicamentos que están regulados por otra ley diferente. Por ejemplo, bajo esta definición, un aditivo alimentario como el ácido ascórbico, que es la vitamina C, utilizado para conservar productos enlatados, también se consideraría un alimento. Ahora debemos hablar sobre el segundo punto, que es el derecho a la educación y a la cultura. Para ello debemos dar lectura al artículo 102 de la Constitución, el cual nos dice: la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado lo asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. Esto incluye público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la participación activa, consciente y solidaria de los procesos de transformación social y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de la familia y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución y la ley. Bueno, como pueden ver, hay mucha información en este artículo y vamos a ir desglosándolo poco a poco para comprenderlo mejor. Vamos a empezar entonces diciendo: la educación
como un derecho y deber fundamental. El artículo establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Esto significa que todas las personas tienen el derecho de recibir educación y al mismo tiempo es una responsabilidad de la sociedad asegurar que todos tengan acceso a ella. En segundo lugar, hablamos de características de la educación: democrática, gratuita y obligatoria. Democrática porque la educación debe ser accesible para todos sin discriminación alguna. Gratuita, no debe tener costos asociados para los estudiantes, al menos hasta pregrado. Ya de posgrado en adelante se entiende que la educación pues es onerosa. Pero en principio toda la educación pública debe ser gratuita hasta pregrado. Obligatoria, es una responsabilidad legal y social de los ciudadanos de recibir y proporcionar educación. En relación a la función del Estado en la educación, bueno, pues el Estado debe asumir la educación como una función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. Esto implica que el gobierno tiene la responsabilidad ineludible de promover la educación de calidad en todos los niveles: primaria, secundaria y universitaria, y en todas sus formas, ya sea presencial, a distancia o híbrida. La educación es vista como un instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. El objetivo es formar individuos que puedan contribuir de una manera significativa en diversos campos del conocimiento para el beneficio de la sociedad. También hablaba el artículo de la educación como un servicio público. La educación es un servicio público por parte del Estado y está fundamentada en el respeto de todas las corrientes del pensamiento. Esto significa que la educación debe ser accesible para todos y debe respetar la diversidad de ideas y pensamientos, fomentando un ambiente de pluralismo y tolerancia. En el artículo también se señala el desarrollo del potencial humano y la participación en la sociedad. La finalidad de la educación es desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y permitir el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática. Esto quiere decir que la educación debe ayudar a cada individuo a desarrollar sus capacidades únicas y a ser un ciudadano activo en la sociedad democrática. La educación debe estar basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los procesos de transformación social. Este punto subraya la importancia del trabajo ético y la participación ciudadana en la mejor evolución de la sociedad. También tenemos que los valores de la identidad nacional y la visión amplia. La educación debe estar consustanciada con valores de la identidad nacional y tener una visión latinoamericana universal. Esto implica que la educación debe promover valores culturales y nacionales de Venezuela, pero también tener una perspectiva que incluya y respete la diversidad cultural de América Latina y del mundo en general. Vamos a finalizar la interpretación del artículo con la participación de la comunidad en la educación. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con principios contenidos en la Constitución y la ley. Esto significa que no solo el gobierno, sino también las familias y la sociedad en general, pues juegan un papel crucial en la educación y en la formación de ciudadanos responsables. El artículo 103 habla de que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, de igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones de las derivadas en sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde maternal hasta medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita, que ya es lo que veníamos diciendo, la gratuidad, hasta pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación de un sistema educativo.
La ley garantiza igualdad de atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidades a quienes se encuentren privados de su libertad o que carezcan condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta. Muy bien, como el anterior, pues hay muchos puntos a tratar en este artículo. En primer lugar, tenemos el derecho a una educación integral, de calidad y permanente. Toda persona tiene derecho a una educación de este calibre. Esto significa que la educación debe abarcar todas las dimensiones del desarrollo humano, ser de alta calidad y estar disponible a lo largo de toda la vida. En segundo punto es la igualdad de condiciones y oportunidades. La educación debe ofrecerse en igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas sin discriminación alguna. La única limitante que se puede tener al acceso de la educación deben ser las aptitudes, las vocaciones y las aspiraciones de cada individuo, no los factores económicos, sociales y culturales, sino más bien está dirigido a que hay personas que están orientadas de repente a la moda, entonces son diseñadores de moda, son arquitectos de interiores, porque les gusta de repente decorar. Hay personas que están orientadas a matemáticas, entonces pueden ser ingenieros. Hay personas orientadas más a la educación y son docentes. Entonces, pues cada quien tiene una vocación propia y alguna aspiración y no va a ser igual a los demás. Entonces, obviamente no todos vamos a estudiar lo mismo. Cada quien estudia su propia carrera o su propio técnico o incluso adquiere cierto tipo de habilidades que son vocación suya, es una actitud suya, es una facilidad suya. Hay gente que se le facilita la cocina y por eso son chefs, son patissier que hacen los postres. Hay personas que se les da la creatividad y de repente ofrecen servicios de hacer carteleras. Son diferentes formas de trabajar y de crecer. Por eso también hay tantas escuelas de labores en el estado en donde les enseñan a coser, a cocinar, bueno, diversas artes y oficios que pueden ser la vocación de muchas personas. Hay personas que son zapateros, necesitamos zapateros, necesitamos cocineros, necesitamos docentes, enfermeros, médicos, abogados, contadores. Todas las carreras son importantes y hay unas personas que están inclinadas a ese tipo de actividad en específico, porque no tiene sentido de repente que a mí no me guste la sangre y sea enfermera, o a mí no me guste hablar con las personas y sea psicóloga, y así sucesivamente. No tiene sentido de repente que yo estudie algo que a la final no tengo vocación para ello. El otro punto a tratar es la educación obligatoria y gratuita. La educación, recuerden que es obligatoria en todos sus niveles, desde maternal hasta medio diversificado, quiere decir, desde maternal hasta bachillerato. Esto significa que todos los niños y jóvenes deben recibir educación hasta completar el nivel medio diversificado, que es la secundaria. La educación impartida en las instituciones del Estado deben ser gratuitas hasta el pregrado universitario, lo que asegura que todos tengan un acceso a educación sin costo al nivel universitario. Es por ello que de repente hay centros educativos que sean menos onerosos que otros, porque estos centros educativos que son del Estado tienen un subsidio por parte de él. Igual que las universidades públicas, ellas tienen un subsidio y por lo tanto son menos onerosas que las universidades privadas. Habla también el artículo sobre la inversión del Estado en la educación. El Estado se compromete a realizar una inversión prioritaria en educación, en conformidad con las recomendaciones de la ONU, lo cual implica que el gobierno debe asignar unos recursos significativos para asegurar una educación de calidad en todos los niveles. También habla sobre las instituciones y servicios educativos. El Estado debe crear y mantener instituciones y servicios suficientemente dotados para garantizar el acceso, permanencia y culminación del sistema educativo.
lo cual significa que las escuelas, los colegios y las universidades deben estar bien equipadas y recibir los recursos necesarios para funcionar adecuadamente. En otro punto del artículo habla sobre la atención a personas con necesidades especiales o discapacitadas. Recuerden que la ley garantiza la igualdad de atención a las personas de cualquier índole, sin discriminación alguna, así como también se menciona a quienes se encuentran privados de su libertad o que carezcan de condiciones básicas para incorporar y permanecerse en el sistema de educación. Esto asegura que todas las personas, independientemente de su circunstancia, tengan acceso a la educación. Y finalmente tenemos la contribución de los particulares a proyectos y a programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidos como un desgravamen al impuesto sobre la renta. Esto incentiva a las personas y a las empresas a apoyar educaciones públicas mediante beneficios fiscales. El artículo, vemos aquí 104, nos señala que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprometida idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización y permanencia y garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde a su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo será establecido por la ley y responderá a criterios de evaluación de méritos sin injerencia partidista de otra naturaleza no académica. Bueno, en primer lugar, habla sobre la calidad de los educadores. La educación debe estar a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. Esto significa que los docentes deben ser personas con altos estándares éticos y una sólida preparación académica. Sin embargo, la moralidad, la reconocida moralidad usualmente hace referencia a los funcionarios públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tiene moralidad reconocida cuando usted no ha sido determinado como una persona que ha cometido delitos de índole administrativos ante la Contraloría. ¿Por qué? Porque la Contraloría es aquella que sanciona la moralidad de los funcionarios públicos. Entonces, siempre y cuando usted no haya cometido un delito a nivel administrativo, usted debe tener una moralidad intacta. Aquí también nos habla sobre la actualización y la estabilidad de los docentes. Bueno, el Estado tiene la obligación de estimular la actualización permanente de los educadores, asegurándose de que los docentes se mantengan actualizados en sus conocimientos y prácticas educativas. Además, se garantiza la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, como en el ámbito público y privado. Esto implica proporcionar a los docentes condiciones laborables estables y seguras que puedan desempeñar su labor de forma efectiva. Asimismo, también se menciona el régimen del trabajo y el nivel de vida. El Estado debe asegurar que los docentes tengan un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión, porque se supone que los docentes son los encargados de formar a los futuros ciudadanos y profesionales del país. Esto significa que las condiciones laborales y salariales de los docentes deben reflejar la importancia de su labor educativo y ser justas y adecuadas. Asimismo, habla sobre el ingreso, promoción y permanencia de los sistemas educativos. Los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo serán establecidos por la ley basados por criterios de evaluaciones de mérito. Esto asegura que las decisiones relacionadas con la carrera docente se basen en el mérito, en las capacidades del individuo, evitando cualquier favoritismo o influencia externa. Y finalmente termina con la no injerencia partidista y de otra naturaleza no académica, pues las decisiones sobre el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo deben realizarse sin injerencia partidista de otra naturaleza no académica, lo cual hace referencia a que no se deben permitir influencias políticas, partidistas u otras que no se encuentren relacionadas con el rendimiento académico o la capacidad profesional de los educadores. Y finalmente tenemos el artículo 105, que señala que la ley determinará los profesores, incluyendo la colegiación. Bueno,
En primer lugar, tenemos aquí que la determinación de profesionales que requieren título. Este artículo establece que la ley determinará las profesiones que requieren un título académico. Esto significa que habrá una legislación específica para definir cuáles profesionales necesitan que la persona posea un título académico oficial para ejercer algunas funciones o atribuciones. Por ejemplo, los profesionales como la medicina, el derecho y la ingeniería generalmente requieren de títulos universitarios específicos para poder ejercer funciones propias de la carrera. En segundo lugar, aquí hablan de condiciones para ejercer la profesión. Además de definir cuáles profesiones requieren un título académico, la ley también establece las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Esto puede incluir requisitos adicionales como experiencias prácticas, exámenes de certificación, licencias profesionales, entre otras cosas. Y finalmente habla de la colegiación. El artículo menciona que las condiciones para ejercer esta profesión pueden incluir la colegiación, haciendo referencia a la necesidad de que los profesionales se registren en un colegio profesional, que es una organización que regula y supervisa el ejercicio de una profesión determinada. La colegiación asegura que los profesionales cumplan con ciertos estándares de calidad y ética en el ejercicio de la profesión. Eh, Tenemos aquí, en segundo lugar, la estructura del sistema educativo. De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación, el artículo 25 nos habla de que existen dos subsistemas de educación, uno básico y otro universitario. El básico se va a subdividir en inicial, primaria y media. La educación inicial y la educación primaria, que tiene una duración de 6 años, que es de primer grado a sexto grado. Y la educación media, ahí va a depender del tipo de centro educativo, porque puede ser una educación media general y la técnica de primero a sexto año. Asimismo, el sistema educativo universitario se subdivide en pregrado y posgrado, recordando que posgrado está especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Y bueno, con esto finalizamos nuestro primer módulo. Si hay alguna duda o pregunta sobre el contenido de lo visto en la clase de hoy, pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería o el foro. Y nada, me queda simplemente agradecerles por la atención prestada. Gracias a todos, nos vemos en una próxima clase.